Conflicto global inminente, lo que él ya sabe no quieres ignorar. Podríamos estar viendo, sin darnos cuenta, los primeros movimientos de una tercera guerra mundial. En este episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial, nos adentramos en uno de los temas más inquietantes y urgentes de la agenda global, la convergencia de conflictos regionales, intereses geopolíticos cruzados, y un ecosistema internacional cada vez más frágil. Este capítulo inicia con una mirada a lo que podría describirse como el epicentro contemporáneo de la tensión mundial, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que lejos de apagarse, ha evolucionado hacia un punto de presión estratégica con consecuencias que reconfiguran la arquitectura de seguridad en Europa y más allá. Rusia, enfrentada a un cerco diplomático y militar liderado por la OTAN, ha reaccionado como potencia en resistencia, buscando consolidar esferas de influencia, diversificando alianzas, y reactivando su capacidad de proyección militar, incluso en zonas que durante décadas se consideraron estables. Del otro lado, Ucrania, con apoyo material sin precedentes de potencias como Estados Unidos, Reino Unido y miembros del bloque europeo, ha resistido una ofensiva devastadora y prolongada. Lo que comenzó como un conflicto territorial ha escalado a una guerra híbrida con ramificaciones energéticas, tecnológicas y simbólicas, desdibujando la línea entre apoyo indirecto y confrontación abierta entre bloques. Y en medio de todo esto, Europa, atrapada entre su dependencia energética pasada de Rusia, sus compromisos con la OTAN y el costo económico interno de una guerra que no termina, se encuentra dividida. Unos países apuestan por una vía diplomática urgente, otros endurecen sanciones y siguen armando a Ucrania. Lo cierto es que esta fragmentación no solo erosiona la unidad política de la región, sino que debilita su capacidad de actuar como mediador efectivo. La pregunta que empieza a abrirse paso, incluso entre quienes evitaron el alarmismo durante años, es si estamos ya frente a un punto sin retorno. ¿Puede la suma de sanciones, errores estratégicos y dinámicas de alianzas terminar por detonar una escalada de gran escala? Este conflicto no es un simple eco de la Guerra Fría, es una muestra del mundo multipolar y desordenado que nos toca vivir, en el que los errores de cálculo ya no ocurren entre dos grandes potencias, sino entre bloques enteros, algoritmos de defensa autónomos y opiniones públicas polarizadas. Lo inquietante no es solo lo que ya se ha hecho, sino lo que podría pasar si las próximas decisiones se toman bajo presión, sin diálogo, o con información incompleta. Y ahí es donde entran tanto la inteligencia humana como la artificial, como veremos en los segmentos que siguen. Vamos a explorar las capas de este tablero que se complejiza día con día, desde el papel de Estados Unidos en Medio Oriente, la respuesta iraní, la tecnología autónoma en el campo de batalla y las predicciones que modelos de IA ya están formulando sobre posibles futuros de guerra. Porque si el conflicto se avecina, no será únicamente con tanques y misiles, será con datos, con decisiones algorítmicas, y con una humanidad obligada a entender su lugar en medio de todo esto. En este segundo segmento, nos adentramos en uno de los movimientos más controversiales, sigilosos y estratégicamente determinantes del actual tablero global, la intervención directa de Estados Unidos en territorio iraní bajo lo que se ha conocido como la Operación Midnight Hammer. Este ataque, que ha sido reportado como una maniobra quirúrgica y altamente tecnológica, incluye misiles de largo alcance, bombarderos B-2 Spirit, según fuentes cercanas a inteligencia militar, incluso el uso de bombas MOP, Massive Ordnance Penetrator, dirigida contra instalaciones presuntamente nucleares en territorio iraní. La razón oficial: proteger a Israel frente a una supuesta amenaza inminente proveniente de Teherán. Pero las implicaciones de este acto van mucho más allá de la relación bilateral Israel-Irán. Lo que estamos viendo aquí es el uso de una lógica de disuasión preventiva que recuerda a la doctrina Bush, pero amplificada por la inteligencia artificial táctica y los sistemas de evasión electrónica más avanzados hasta la fecha. Washington no solo bombardeó blancos estratégicos, lo hizo sin ser detectado, sin que los sistemas de defensa aérea iraníes pudieran interceptar, y sin que la comunidad internacional reaccionara con la contundencia habitual. Este tipo de operación señala un cambio radical, no es solo un mensaje a Irán, sino una advertencia geoestratégica hacia Moscú, Pekín y cualquier actor que busque probar los límites de la influencia estadounidense en Medio Oriente. Además, este ataque no ocurre en el vacío. Se produce en un momento en que Rusia está inmerso en un conflicto prolongado en Ucrania, en que China realiza ejercicios militares cada vez más agresivos alrededor de Taiwán, y en que Irán, tras años de sanciones y aislamiento, ha intensificado su cooperación militar con ambos países. El mensaje de Estados Unidos es claro: su capacidad de intervención global sigue intacta, incluso en escenarios de máxima tensión. Pero la pregunta que subyace es si este tipo de acciones refuerzan la estabilidad,
o si, por el contrario, incrementan la posibilidad de una escalada que se salga del control humano. Desde la perspectiva de la inteligencia artificial, lo que más llama la atención es el papel que habrían jugado sistemas automatizados para la selección de blancos, cálculo de daños colaterales aceptables y predicción de rutas de evasión. Este tipo de delegación de decisiones críticas a algoritmos no solo optimiza la operación en términos técnicos, sino que plantea un dilema ético y geopolítico profundo. ¿Hasta qué punto pueden acciones militares de este calibre ser planificadas y ejecutadas por sistemas que no entienden la dimensión humana y diplomática de sus consecuencias? En el siguiente segmento abordaremos precisamente eso, cómo ha respondido Irán a esta agresión directa. ¿Estamos frente a una guerra abierta, o a un nuevo tipo de conflicto por delegación, donde los actores principales se enfrentan a través de terceros, con drones, ataques cibernéticos y narrativas cuidadosamente orquestadas? Porque si algo está claro es que este no es el guión clásico de la guerra, sino una nueva lógica donde la información, la percepción y la tecnología son tan letales como los misiles. La respuesta iraní al ataque estadounidense no se hizo esperar, pero, como ha ocurrido en su historia reciente, la reacción de Teherán no fue ni completamente frontal ni enteramente oculta. En lugar de declarar una guerra directa, Irán activó lo que muchos expertos consideran su verdadero músculo estratégico, su red de aliados regionales, milicias armadas y actores no estatales con los que opera bajo una lógica de venganza por proxy. Fue así como se lanzó la operación denominada Promesa Verdadera 3, un bombardeo coordinado de misiles de medio alcance y enjambres de drones armados que impactaron infraestructura militar y logística clave dentro del territorio israelí. Este tipo de respuesta revela la sofisticación del aparato militar iraní no solo en capacidad bélica, sino en el cálculo político. Al atacar a Israel directamente pero desde una distancia táctica que permite negar la autoría total y mantener el margen diplomático, Irán evita escalar inmediatamente a una guerra directa con Estados Unidos, mientras reafirma su liderazgo regional y responde al ataque recibido. Es un juego de sombras. Si bien los misiles pueden rastrearse hasta sus lanzadores, el mensaje real se codifica en la narrativa mediática, en los comunicados diplomáticos medidos, y en las amenazas veladas de represalias a su debido tiempo. Ahora bien, este patrón de guerra asimétrica también opera en una frontera menos visible, pero cada vez más decisiva, el ciberespacio. Irán ha aumentado su actividad en la guerra digital, desde ataques a sistemas de defensa israelíes hasta campañas de desinformación. Esta dimensión de la confrontación es esencial, ya que permite ampliar el campo de batalla sin cruzar necesariamente las líneas rojas del enfrentamiento tradicional. Además, da paso a una zona gris donde es más difícil aplicar mecanismos de sanción internacional, pero donde las consecuencias económicas, políticas y psicológicas son muy reales. Pero la gran pregunta que emerge ahora es, ¿irá Irán más allá? ¿Cruzará el umbral de una retaliación directa contra intereses estadounidenses? ¿O seguirá operando a través de actores como Hezbollah, las milicias en Siria e Irak, o incluso con apoyo indirecto de Moscú o Pekín? La lógica del ajedrez geopolítico apunta a una combinación de ambos frentes, una narrativa de confrontación abierta para consumo interno y movilización popular acompañada de una estrategia de desgaste progresivo, como lo demuestran ataques precisos, sabotajes en rutas comerciales y presión política sobre aliados estadounidenses. En el siguiente segmento analizaremos cómo se posiciona Europa ante esta escalada. ¿Se mantendrá dividida entre la contención diplomática y la presión militar, o está siendo arrastrada a un conflicto para el que no estaba preparada? Porque cuando los misiles caen cerca de teléfono vivo, cuando las milicias chiíes interceptan convoys estadounidenses en Irak, las capitales europeas también sienten la vibración, y no siempre están de acuerdo sobre cómo responder. En este punto del episodio, volvemos la mirada hacia Europa, un continente que solía proyectarse como bastión de estabilidad, pero que hoy enfrenta el dilema de una intervención que puede definir el equilibrio global. El conflicto entre Rusia y Ucrania ya desató fisuras entre los países miembros de la Unión Europea. Algunos impulsan sanciones y una línea dura, otros piden contención diplomática e incluso intentan mediar con Moscú. Pero la reciente intervención estadounidense en Irán y los ataques iraníes a Israel han puesto a Europa en una situación aún más incómoda. ¿Debe actuar para contener la escalada o está siendo arrastrada, lenta pero inexorablemente, hacia ella? Alemania, Francia, Polonia, España, cada uno con intereses energéticos, militares y diplomáticos distintos, han comenzado a manifestar agendas divergentes frente a la tensión creciente. Por un lado, están los países del este europeo,
con memorias frescas de la Guerra Fría y una relación directa con la amenaza rusa. Por el otro, están las potencias tradicionales que aún intentan balancear los intereses transatlánticos con su necesidad de autonomía estratégica. Esta fragmentación complica cualquier acción coordinada, enviar tropas, imponer nuevas sanciones o siquiera definir qué constituye una respuesta proporcionada se vuelve una negociación entre más de 25 voces con miedos e intereses propios. Y no es solo una cuestión de política exterior. Internamente, la presión social está escalando. Los movimientos pacifistas, el impacto económico de las sanciones y la creciente militarización de fronteras están polarizando las poblaciones. Los gobiernos europeos tienen que navegar entre una opinión pública cada vez más dividida, el alza de partidos nacionalistas que se oponen a implicarse en guerras ajenas, y las presiones de sus aliados estadounidenses para hacer más. No es exagerado decir que Europa se encuentra en una encrucijada histórica, puede convertirse en un actor mediador con peso moral, o ser arrastrada hacia una guerra por obligación geopolítica. Lo que está en juego no es solo su relación con Washington, sino su capacidad de sostener su proyecto de integración. ¿Puede Europa permitirse la neutralidad sin convertirse en irrelevante? ¿Puede resistir el empuje hacia una guerra global sin perder cohesión interna? Las respuestas a estas preguntas definirán no solo su rol en los próximos meses, sino su identidad como bloque en las próximas décadas. Y lo más inquietante es que estas decisiones no se toman en silencio. Cada misil que cae en Medio Oriente, cada movimiento en la frontera oriental, reverbera en Bruselas, Berlín y París. En el siguiente segmento, abordaremos cómo las potencias no occidentales están consolidando sus propios bloques de poder, porque mientras Europa debate su lugar en esta nueva geografía de alianzas, Rusia, China, Irán e incluso Corea del Norte podrían estar dando forma a una coalición alternativa con objetivos muy distintos, y con una visión del futuro global que desafía las reglas del juego establecidas. Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que las alianzas no son eternas, pero sí estratégicas. En este punto del episodio, miramos hacia el destino, nos encontramos con un eje que ya no es una hipótesis sino una realidad en consolidación. Rusia, China, Irán y Corea del Norte están construyendo una arquitectura de poder que, aunque aún no se formaliza como una alianza militar en términos clásicos, actúa cada vez más como un bloque con intereses compartidos, coordinación diplomática y, en ocasiones, cooperación militar activa. El punto de inflexión, sin duda, ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania. Las sanciones impuestas por Occidente empujaron a Moscú a reforzar sus lazos económicos con Pekín y Teherán. El yuan ha comenzado a reemplazar al dólar en transacciones estratégicas. Rusia e Irán comparten sistemas de defensa y tecnología de drones. Y Corea del Norte ha intensificado tanto sus ensayos armamentísticos como su retórica contra el bloque occidental. Más allá de lo económico, lo que une a estos países es una visión alternativa del orden global, una en la que los valores democráticos liberales no sean universales, donde la multipolaridad no sea una aspiración, sino una condición de supervivencia frente a la presión de Estados Unidos y sus aliados. Pero lo más inquietante no es lo que han hecho hasta ahora, sino el terreno que podrían estar preparando. Los ejercicios militares conjuntos, el respaldo diplomático en foros multilaterales y los acuerdos bilaterales de cooperación tecnológica no están ocurriendo al azar. China, por ejemplo, ha fortalecido su presencia en Oriente Medio a través de mediaciones entre Irán y Arabia Saudita, lo que le otorga influencia en una de las regiones más inestables del mundo. Irán, por su parte, se convierte en un nodo estratégico con capacidad para perturbar el comercio global energético. Rusia sigue ocupando espacio militar en Europa Oriental, mientras Corea del Norte funciona como una pieza impredecible que puede distraer y desestabilizar el este asiático en cualquier momento. ¿Estamos presenciando el surgimiento de un nuevo pacto de Varsovia no declarado? Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la lógica de bloques está resurgiendo con fuerza, y el concepto de disuasión mutua vuelve a ocupar el centro de la estrategia internacional. Este eje no es homogéneo, hay tensiones entre sus integrantes, intereses divergentes, y desafíos internos profundos. Pero si se sienten suficientemente acorralados por Occidente, el incentivo para coordinarse más activamente crece. Lo que antes eran relaciones bilaterales discretas, ahora empiezan a aparecer una arquitectura de confrontación. En el próximo segmento, exploraremos uno de los factores más peligrosos de este nuevo escenario, la posibilidad de una escalada accidental. Porque a veces no hace falta una declaración formal de guerra para que todo estalle, basta con un error de cálculo, una falla en un sistema de defensa o una respuesta automatizada mal interpretada. La inteligencia humana y artificial puede ser tanto un salvavidas como un detonador. Uno de los mayores temores en los círculos estratégicos y de defensa global no es necesariamente una declaración formal de guerra,
sino un accidente, una chispa, un error de cálculo, y en un mundo hipermilitarizado, interconectado y con tiempos de reacción comprimidos por la tecnología, el margen de error se ha vuelto peligrosamente estrecho. En este segmento nos adentramos en los escenarios en los que una tercera guerra mundial podría no iniciarse por decisión política, sino por una concatenación de errores técnicos, inteligencia mal interpretada o respuestas automatizadas mal calibradas. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas de defensa aérea distribuidos entre múltiples países aliados. Hoy, buena parte del monitoreo militar global está a cargo de algoritmos que detectan trayectorias de misiles, vuelos no identificados o posibles saqueos a infraestructuras críticas. Pero estos sistemas no son infalibles. Hay reportes históricos como el caso del teniente Stanislav Petrov en 1983, quien evitó un ataque nuclear soviético al identificar un falso positivo generado por un satélite que muestran cómo decisiones humanas aún marcan la diferencia. La pregunta es, ¿seguirá siendo así en una era dominada por sistemas autónomos? Agreguemos a eso el uso cada vez más extendido de inteligencia artificial para procesar información de inteligencia. Ya no hablamos solo de espías humanos, sino de modelos que interpretan movimientos estratégicos, comunican posibles amenazas y hasta sugieren respuestas automatizadas. ¿Qué ocurre cuando estos sistemas leen mal una acción enemiga y malinterpretan una maniobra rutinaria como ofensiva? ¿Qué pasa si un misil interceptor es disparado por error, provocando una represalia inmediata y en cadena? A esto se le conoce como segundo fuego o escalada no intencionada, y es uno de los peores escenarios posibles porque elimina las barreras diplomáticas y los filtros racionales. La guerra moderna ya no espera deliberación. La velocidad es un factor crítico. Muchos países operan con doctrinas de defensa que contemplan apenas segundos para responder ante una amenaza nuclear o cibernética. Y ahí es donde la inteligencia humana y artificial juega un papel vital, pero también peligrosamente frágil. ¿Estamos realmente preparados para confiar en sistemas automatizados en momentos donde una mala lectura puede desencadenar un conflicto global? Donde termina la automatización útil y comienza el riesgo estructural. Lo más alarmante es que estos riesgos no necesariamente provienen de actores estatales. Las capacidades de sabotaje digital, por ejemplo, ya están al alcance de grupos no estatales con recursos medianos. ¿Podría un grupo terrorista simular un ataque entre dos potencias para provocar una reacción en cadena? La respuesta no es solo teórica, ya existen simulaciones realizadas por sistemas de IA que exploran ese tipo de escenarios. Lo que nos queda claro es que, en la era de los algoritmos, la paz global depende tanto del diseño técnico como de la sabiduría humana. En el siguiente segmento, vamos a analizar precisamente esas herramientas de nueva generación que están redefiniendo los conflictos, desde los drones autónomos hasta las decisiones bélicas tomadas por algoritmos en tiempo real. Porque si el margen de error es mínimo, ¿cuánto poder estamos dispuestos a cederle a la inteligencia artificial en un campo de batalla global? La guerra del futuro ya no se libra solamente entre ejércitos y gobiernos. Hoy, la inteligencia artificial, los drones autónomos, los sistemas de vigilancia hiperdigitalizados y los algoritmos que deciden en milisegundos están redibujando completamente las reglas del combate global. Y lo más desconcertante es que muchas de estas herramientas ya están en uso, no como prototipos en laboratorios, sino como activos operativos en conflictos reales. Lo que antes era ciencia ficción, hoy es parte de los informes de defensa más delicados del planeta. El avance de la IA en el terreno militar plantea una pregunta crucial: ¿quién toma realmente las decisiones cuando hay una amenaza inminente? El despliegue de drones autónomos con capacidad letal, capaces de identificar y atacar objetivos sin intervención humana directa, ha puesto sobre la mesa un debate ético sin precedentes. La promesa de precisión quirúrgica y reacción instantánea contrasta con los temores sobre errores fatales, sesgos algorítmicos o incluso la posibilidad de que estas armas tomen decisiones que contradicen normas internacionales de derechos humanos. Pero no todo se limita al campo de batalla físico. La guerra digital se ha convertido en el nuevo frente silencioso. Sistemas de IA se encargan de desinformar, alterar percepciones públicas, manipular redes sociales e incluso sembrar caos económico. En un escenario de guerra total, ¿podría un modelo generativo simular la voz de un presidente para declarar una guerra falsa? ¿Podría una IA desencadenar un pánico financiero global manipulando datos de mercado? La respuesta no solo es sí, sino que varias simulaciones ya han probado lo fácil que sería lograrlo sin intervención humana directa. En este nuevo paradigma, incluso la disuasión ha cambiado. La simple posesión de armas nucleares o ejércitos poderosos ya no es suficiente. Hoy, tener superioridad tecnológica ya puede equivaler a una ventaja estratégica de primer orden. Países como China,
Estados Unidos, Rusia e incluso Israel están invirtiendo miles de millones de dólares en lo que podríamos llamar una carrera de armas algorítmicas, con el objetivo de desarrollar sistemas que piensen, reaccionen y ejecuten más rápido que el enemigo. Y esto nos conduce a otro punto inquietante, la falta de regulación internacional sobre estas tecnologías. Mientras los tratados nucleares existen desde hace décadas, los acuerdos sobre el uso de inteligencia artificial en conflictos armados apenas están en fase de discusión preliminar. No hay protocolos universales, no hay cláusulas de verificación técnica y, en muchos casos, ni siquiera hay voluntad política para establecer límites claros. Estamos transitando una nueva era en la que los enfrentamientos no solo serán más veloces y letales, sino también más abstractos y difíciles de atribuir. El enemigo podría ser un dron que no responde a ningún estado, un algoritmo alojado en servidores descentralizados o una IA que responde a intereses comerciales antes que geopolíticos. Esta es la guerra del futuro, y ya no es una posibilidad hipotética, es el escenario que se está gestando en tiempo real. En el siguiente segmento, vamos a confrontar directamente el fantasma más temido de todos, el uso de armas nucleares. ¿Qué dice la IA sobre la probabilidad real de un conflicto atómico en este nuevo entorno? ¿Estamos más cerca de un punto sin retorno de lo que creemos? Uno de los escenarios más oscuros en cualquier análisis de conflicto global es, sin duda, el que involucra armamento nuclear. Desde que las primeras bombas atómicas devastaron Hiroshima y Nagasaki, la humanidad vive bajo la sombra de una posibilidad devastadora, que un error de cálculo, una decisión desesperada o un acto impulsivo pueda desencadenar una cadena de fuego que no se detenga. Hoy, con las tensiones geopolíticas en niveles críticos, esa sombra se ha vuelto más nítida. Y la inteligencia artificial, aunque prometedora en muchos frentes, no necesariamente nos garantiza seguridad en este terreno, al contrario, podría amplificar los riesgos. Los expertos coinciden en que el mayor peligro no es que una potencia lance un ataque nuclear deliberadamente como primera opción, sino que lo haga como última. Lo que los estrategas llaman launch on burning, lanzamiento inmediato tras detectar un ataque, puede verse afectado por errores humanos o, en este nuevo contexto, por errores de los sistemas automatizados de alerta. Modelos de IA entrenados para responder en segundos podrían tomar decisiones con información incompleta o sesgada. Y aunque el margen de error de estas inteligencias sea pequeño, en un escenario nuclear, incluso un solo error es inadmisible. Si agregamos al panorama actores no estatales, tecnologías de doble uso y la proliferación de armas tácticas en estados con regímenes inestables, el mapa se vuelve aún más incierto. Corea del Norte, por ejemplo, ha acelerado su capacidad de despliegue móvil. Rusia ha modernizado sus misiles hipersónicos. China mantiene una ambigüedad estratégica sobre su postura de primer uso. Y Estados Unidos, aunque mantiene tratados clave como el New START, ha mostrado una política más flexible sobre su disuasión. Si cualquiera de estos elementos se combina con un evento como un ciberataque a sistemas de comando nuclear, el resultado podría ser catastrófico. Consultamos distintas predicciones generadas por modelos de IA, incluyendo simulaciones de escenarios nucleares globales realizados por instituciones académicas y organismos internacionales. Una simulación desarrollada por investigadores de Princeton muestra que, en un conflicto entre la OTAN y Rusia, se estima que más de 90 millones de personas podrían morir o resultar heridas en las primeras horas de un intercambio nuclear limitado. Y aunque estas simulaciones son hipotéticas, ayudan a visualizar lo que está en juego. Incluso ChatGPT, en sus modelos de predicción para 2025 a 2035, coincide en que el uso de armamento nuclear sigue siendo un riesgo real si los canales diplomáticos fracasan o los sistemas automatizados toman el control. Lo más perturbador es que, en medio de este panorama, el discurso público se ha acostumbrado a normalizar la posibilidad de un ataque limitado. Se habla de ojivas tácticas como si fueran misiles convencionales, de proporcionalidad como si una detonación nuclear pudiera contenerse emocional, política o estratégicamente. Pero el problema de cualquier arma nuclear no es solo su poder destructivo, es su imprevisibilidad. Una vez detonada la primera, es casi imposible evitar la segunda. La disuasión, que durante décadas se basó en la idea del equilibrio del terror, ahora se tambalea frente a un entorno en el que los algoritmos, los ciberataques y la manipulación informativa pueden desestabilizar el control humano. La pregunta ya no es si tenemos la capacidad de evitar un holocausto nuclear, sino si tendremos el tiempo, la voluntad y el juicio para hacerlo justo cuando más importa. En el siguiente segmento vamos a proyectarnos hacia el futuro. ¿Qué nos espera en 2030 o 2035?
¿Cómo visualizan las inteligencias artificiales el destino geopolítico del mundo si seguimos esta trayectoria? ¿Estamos aún a tiempo de redibujar las líneas o estamos destinados a repetir los errores más peligrosos del siglo XX, pero amplificados por la tecnología del XX? Sí, las predicciones para de 2030 a 2035 no son meras proyecciones frías basadas en datos, son espejos de las decisiones que estamos tomando hoy. Cuando analizamos los modelos de IA más avanzados y sus escenarios para los próximos 10 años, descubrimos que la humanidad se enfrenta no solo a un dilema bélico, sino a una bifurcación civilizatoria. ¿Vamos hacia una nueva bipolaridad, con bloques endurecidos e incompatibles? ¿O lograremos establecer zonas de equilibrio, aunque sean frágiles, que permitan la coexistencia y cooperación? El rumbo no está predeterminado, pero las señales que emitimos ya delinean tendencias inquietantes. El primer escenario proyectado por sistemas como The Deep Conflict Analysis de Carnegie y simulaciones desarrolladas con IA generativa plantea un mundo polarizado entre dos grandes esferas, una liderada por Estados Unidos y sus aliados europeos, y otra encabezada por China, con el respaldo de Rusia, Irán y, de manera más volátil, Corea del Norte. Este escenario supone una nueva guerra fría, donde no necesariamente hay conflicto abierto, pero sí una constante competencia estratégica, tecnológica, energética y narrativa. Las reglas del juego son las de la desconfianza estructural, y los márgenes de error son tan estrechos como los canales diplomáticos, que podrían quebrarse ante cualquier provocación no calculada. En una segunda ruta, más sombría, los datos sugieren la posibilidad de un conflicto total multilateral. Este no es un escenario de guerra tradicional, sino de guerras superpuestas, batallas híbridas, guerras por delegación, ciberconflictos masivos y colapsos regionales interconectados. En este contexto, Latinoamérica, África y partes del sudeste asiático podrían convertirse no en protagonistas, sino en tableros donde se juega la estrategia de otros. La IA predice que, si no se desarrolla una arquitectura de seguridad alternativa, estas regiones enfrentarán crisis económicas inducidas, desplazamientos climáticos forzados y presión geopolítica para alinearse con uno u otro bloque. La neutralidad estratégica se vuelve cada vez más inviable. Un tercer modelo, menos probable pero aún posible, plantea un frágil status quo sostenido por alianzas regionales interdependientes, presión de la sociedad civil global, avances tecnológicos que permiten acuerdos verificables y, paradójicamente, por el propio miedo a la extinción. En este caso, el mundo aprende a caminar al filo de la catástrofe, pero sin caer. Se establecen protocolos de contención automatizados, acuerdos y IA entre potencias para evitar errores de interpretación y se regula el uso de armas autónomas con verificación algorítmica cruzada. Este modelo requiere niveles de transparencia inéditos, confianza algorítmica mutua y una diplomacia postnacional que aún no existe, pero que la IA considera viable si las condiciones correctas se alinean. Lo fascinante y aterrador de todas estas proyecciones es que la inteligencia artificial no habla de destino, sino de escenarios contingentes. Los algoritmos no nos imponen un futuro, solo nos muestran cuál estamos construyendo con cada decisión. Hemos repasado la fragmentación europea, los movimientos encubiertos de Estados Unidos, las respuestas de Irán, las tensiones tecnológicas, las amenazas nucleares y los errores humanos amplificados por máquinas. Todo apunta a que la Tercera Guerra Mundial no sería una réplica del pasado, sino algo totalmente nuevo, impulsado por actores híbridos, decisiones aceleradas y consecuencias globales inmediatas. Lo que está en juego no es solo la supervivencia de sistemas políticos o hegemonías, sino de los propios marcos civilizatorios que dan sentido a la existencia compartida. La IA puede anticipar, pero no puede decidir por nosotros. Ese privilegio, y ese riesgo, sigue siendo humano. Si este episodio te dejó pensando como a mí lo que podemos hacer para frenar la deriva hacia el abismo, te invito a que nos ayudes a seguir generando conversaciones urgentes, documentadas y con mirada crítica. Suscríbete en Spotify, YouTube y en tu plataforma favorita de podcast. Si quieres apoyar este proyecto y hacerlo crecer, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon, donde compartimos contenido exclusivo, adelantos y reflexiones extendidas. Gracias por llegar hasta aquí. Que la inteligencia artificial nos